Adelante. Gracias, Pablo. La historia en realidad remite a lo sucedido tras el golpe militar de 1976 y parece una precuela de lo que después los soldados denunciaron en Malvinas. Algunos de ellos, hay procesos judiciales en marcha con militares imputados que han sido citados a indagatoria, fueron los que denunciaron en su momento que durante el desarrollo de la guerra en Malvinas hubo soldados que fueron sometidos a vejámenes, sanciones, estaqueados, enterrados en pozos, bueno, distinto tipo de acciones que no se corresponden con una situación de guerra, al menos eso es lo que denuncian. Bueno, esta situación no fue un hecho aislado en la guerra, sino que era una práctica más común de lo que se cree en los cuarteles y con los soldados conscriptos. Un riocuartense ha radicado en la provincia de San Luis por tratarse la repartición de la Fuerza Aérea de un ente estatal. Corresponde que se denuncie en la justicia federal. En la justicia federal de San Luis se radicó una denuncia por torturas durante los días en los que estuvo Rubén Ortiz cumpliendo con su compromiso como soldado conscripto, servicio militar obligatorio, clase 55. Lo vamos a saludar a Rubén, que está en videoconferencia con nosotros. Rubén, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, es una historia que remite al pasado, pero que para usted fue un pasado muy difícil de superar. Sí, realmente fue una época muy fea. Hasta el día de hoy me cuesta mucho superar todo este trance. En realidad antes era muy común, estaba todo bien. Pero ya con esto, con la democracia, nosotros empezamos a reflexionar un poco y llegar a esto, a ver realmente los militares que se juzgaron, toda la cúpula del gobierno, son los que juzgaron. Pero realmente los que torturaron todavía andan sueltos, que son los militares de rango bajo. Y cabos primeros, alférez, teniente, primer teniente. Todos estos todavía están dando vuelta en la sociedad. Y no solo a mí me torturaron a miles y miles de soldados. ¿Qué fue lo que le pasó puntualmente, Rubén? ¿Qué fue lo que le ocurrió a usted? Bueno, a mí el hecho en concreto es que yo fui tomado por montonero y fui detenido en la base militar cuando ingreso de un franco y allí me llevan varios militares a un lugar de la base y así me rodean con varios de ellos apuntándome con armas en la cabeza y que tenía que hablar para qué grupo montonero trabajaba, para dónde hacía inteligencia. Entonces, bueno, como yo no tenía nada que ver, no hablaba, ¿qué iba a decir? Entonces, ahí se empezaron a desenfundar las armas y apuntándome en la cabeza que iba a volver a mi casa en un cajón, porque en esa época todavía eran otras, la jerga no estaba la de que hacemos boleta, y bueno, y era todo volver en cajón. Entonces, esa fue la parte más dolorosa, porque tener un arma en la cabeza, varias pistolas, no es fácil. Entonces, de superar. Y bueno, ahí mismo, ese mismo día, me llevan a un calabozo tipo ergástolo, porque eran de 2x1, con puertas todas de hierro, macizas, sin ningún tipo de aberturas, y sin colchón, sin nada. Y después nos sacaban el otro día, nos metían en pozo, me metían en pozo a mí, pero había otros soldados que también tenían las mismas torturas que me hacían a mí, no sé los motivos, pero también eran torturados, estaqueados, también fui estaqueado, un día estaqueado, un día en pozo, un día digamos, en plaza de armas, enjaulado en una jaula en pleno invierno con temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero, sin ningún tipo de
de protección, después torturas de hambre, me daban un sorbo de agua al día a veces una taza de mate cocido a la mañana, y con eso pasaba todo el día. Y así, bueno, fueron durante varios meses aberrantes, donde si no hablaba, las torturas cada vez iban a ser peor. Rubén, Y usted bueno, era... entonces... Perdón, ¿usted era el único o eran Sí. varios los torturados? No, los torturados eran varios. O sea, el caso mío, del único que puedo hablar. Del caso de los otros, no. No sé el motivo, pero sé que había otros digamos, las torturas las hacían entre medio de las compañías, en los jardines. Ahí cavaban, ahí estaqueaban, y durante la noche, si no te metían en el calabozo, te dejaban en la plaza de armas con guardias para que no te fueras, digamos. Pero ¿usted vio a otros torturados cuando lo torturaban a usted? Sí, sí, claro. Sí. Otros compañeros, digamos, éramos de diferentes compañías, pero en el caso mío, yo sé por lo mío. Los otros no sé cuáles fueron las torturas de los otros. Y usted viajaba de Río Cuarto, estaba haciendo el servicio militar en Villarreinos, en la base de la Fuerza Aérea. Sí. En la 5ª Brigada Aérea en Villarreinos. ¿Y, Sí. por qué Y razón, allí, sí. por qué Dígame, razón Guillermo. lo relacionaron con montoneros? La verdad que no sé. Mala inteligencia. En realidad, ahí en la base militar se preparaban los grupos comandos de insurgencia, porque allí eran mandados a Tucumán, a combatir al monte Tucumán, a hacer las custodias en el aeropuerto. Bueno, pero yo no estaba en ese grupo comandos de insurgencia. Yo tenía otro destino, el destino grupo base 5, donde allí éramos alrededor de 10 soldados, que estábamos destinados ahí únicamente, y la verdad que no sé por qué motivo. No, pienso que mala inteligencia de ellos. En realidad, esa mañana que yo llego de Franco, ellos me dicen que yo no había salido de Franco, que yo me había escapado de la base. Ese fue lo que argumentaban los militares. Y haberme escapado yo de la base era motivo para que yo hiciera inteligencia para los montoneros. Y así era todos los días, hasta que, bueno, después me salva un militar, un suboficial mayor, que fue el que me vio con estado muy deplorable, y fue el que realmente le hizo reflexionar a toda la parte de la cúpula, oficiales, digamos. Eran pilotos, generalmente eran los pilotos de los aviones caza, los que fueron después a Malvinas, y algunos no volvieron. ¿Esos fueron los Como que por los torturaban a ejemplo, ustedes? Sí. Sí. Alférez Vázquez, ese fue uno también de los torturadores, y ese murió en la guerra de Malvinas. Me acuerdo bien todos los nombres de los que me torturaron, sí. Maggi, por ejemplo, en ese tiempo era Alférez Maggi. Ese hoy se habrá retirado con el cargo de mayor, primer teniente, o no sé, Comodoro. La verdad que no sé. Rubén, pero sé que estaban dentro del rango de la edad nuestra, digamos. Rubén, este episodio usted lo cayó durante muchísimo tiempo. ¿Se ha animado Sí, hace algunos meses a publicarlo, no a hacerlo público porque nos lo está contando ahora, sino a ir a la justicia a denunciarlo? A eso me refiero. No lo hice público nunca, porque en realidad viví muchos años en el extranjero yo. Y uno andaba con la mente en otra cosa. Pero el año pasado, hablando con una compañera de la universidad, me dijo, yo le conté el caso, lo que me había pasado, porque veo que últimamente se está hablando mucho de esto, y entonces me dijo, vos no te podés quedar callado con semejantes torturas que recibiste. Tienen que pagar los que te hicieron. Y bueno, y es por eso que me comuniqué con el Ministerio de Justicia de la Nación, allí me llamaron enseguida de allá, Paula Álvarez Carreras, que está ahora a cargo de todo lo que es derechos humanos de crímenes de lesa humanidad de la Nación, y ella es la que estoy en contacto toda la semana, y con la Fiscalía de San Luis, con el fiscal, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero el fiscal federal de
de San Luis, porque los hechos ocurrieron en la provincia de San Sí, Luis. sí. ¿Usted ya declaró formalmente los episodios en la justicia? No todavía. Todavía estoy esperando la declaración para declarar. Sí. Que lo convoque el fiscal. Cuando me convoque el fiscal, sí. ¿Pero el fiscal ya tiene la denuncia suya? Sí, por medio del Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, lo declaró el Ministerio de Justicia de la Nación y ahí hay un cuerpo de abogados que ellos son los encargados de derivar las denuncias de crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que hay tiempo, digamos, para hacer justicia después de 45 años? Sí, dicen que estos crímenes no caducan, no prescriben nunca, estos crímenes, que siempre están activos. Por eso es que me dijeron que no me quedara callado, que hablara realmente todas las torturas que había recibido. Finalmente, y me salvé de la muerte. Sí, por lo que usted dice, lo salvó un militar que lo vio en estado deteriorado. Sí, exacto. Exacto. Que todavía el militar que vive en la ciudad de San Luis, Pedro Robles. Rubén, finalmente, ¿usted cree que fue un plan sistemático de torturar a los soldados con criptos o que se divertían haciendo esto? ¿Por qué cree que pasaba? Porque, como usted me dice, no tenían hasta mala inteligencia. No, era costumbre, porque y hasta el día de hoy es costumbre, porque yo estuve haciendo algunas investigaciones, por ejemplo, el piloto de la Fuerza Aérea en el avión Casa que se mató acá en Villa Valeria el año pasado, ese era un piloto, un alférez, un teniente de ahí de la base de la Quinta Brigada Aérea, y yo haciendo investigaciones, buscando hechos sobre la Quinta Brigada Aérea, lo había denunciado un policía de la ciudad de Villa Mercedes por torturas. Y al policía ese de la ciudad de Villa Mercedes lo dejaron cesante por hacer ese tipo de denuncia. Se ve que hasta el día de hoy, en democracia, algunos soldados siguen siendo torturados. Una locura lo que nos cuenta Rubén. Ojalá que judicialmente pueda ser respondido. Hay muchos casos como este. En Córdoba también sucedieron en diferentes reparticiones del Ejército. Aquí se trata de unidades de la Fuerza Aérea. Debe haber sido para usted una carga muy pesada tener que ocultar este pasado durante tanto tiempo. ¿Me está viendo, Guillermo? Sí, lo estoy viendo. Bueno. Sí, últimamente sí. Sí, porque realmente esto es un trauma psicológico, que es un trauma, porque es muy feo haber tenido todo este tipo de torturas. Sobre todo cuando estábamos enterrados en los pozos, que ahí, no sé, digamos, nos sacaban para únicamente a la noche para meternos en el calabozo que en invierno generalmente eran así en el piso, no había colchón, nada. Y había en otros calabozos también otros soldados que estaban también. Rubén, le agradezco mucho y ojalá que la justicia le dé la respuesta que está esperando. Bueno, Guillermo, gracias a ustedes por esta comunicación. Muy amable. Y el audiente. Buenas noches. Buenas noches. Así son las cosas.